no hemos hecho sino celebrar en el transcurso del mes momentos importantes. Esta semana tuvimos el grato y el gusto particular de hacer una celebración mayúscula a lo que representó los 486 años de la ciudad. Y como pueden ver ustedes en la parte posterior a mí hay una ambientación muy especial que tiene que ver con toda la exposición bibliográfica, fotográfica, dramatúrgica, de cine y de muchas personas importantes de la ciudad. Pero bueno, esto fue esta semana. Hoy tenemos un momento también muy importante de julio, que estamos haciendo una presentación muy particular y muy única, que es el lanzamiento de un libro de una escritora muy reconocida aquí en la ciudad. Tengo el honor de presentarles a Macy Correa. Ella es nuestra invitada de honor. Nos vamos a dejar ahora en un ratito con nuestra invitada también especial el día de hoy, que tenemos a la coordinadora de bibliotecas de Confaldi, la señora Melissa, que viene ya en unos momenticos, con nuestro anfitrión y maestro de ceremonia, que se llama Fernando Galvez. Bueno, bienvenidos, pueden acercarse aquí más cerquita con nosotros, nos sentimos como muy lejos, como muy distantes. Bienvenidos a este entorno de biblioteca, de lectura de libros, de revistas, de periódicos, de anécdotas, de historias, de muchas conversaciones dadas a través de todos los días. Entonces, sin más ni menos, traigo en compañía de nuestra invitada especial y tenemos el gusto de presentarles también a nuestra coordinadora el día de hoy, Melissa Colina. Bienvenida, Melissa. Aquí tenemos un público, apenas estamos llegando. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Las bibliotecas se enaltecen cuando los autores locales las toman como recinto para el nacimiento de sus obras. Es como cuando uno tiene un bebé, lo muestra. Sobre todo cuando lo local se encuentra inmerso en la escritura. Hoy, Macy de Buga, de aquí de nuestro departamento, hace honor a lo que significa escribir cuando se vive el territorio, cuando se resignifica el territorio, cuando significa la escritura. Yo no tengo mucho que decir, solamente te damos la bienvenida. Gracias por escoger este recinto para dar apertura a eso tan importante del arte de escribir, en este caso, náufrago de las palabras. ¿Cuántas veces no hemos sido nosotros también náufragos de nuestras palabras, pero también de nuestros silencios, pero también de lo que callamos, de lo que resistimos, de lo que guardamos? Náufrago de mis palabras es una posibilidad de mostrar y resignificar la esencia misma de existir, la esencia misma de buscar el norte y de saber para qué estamos en el territorio, desde lo bonito que significa escribir. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Para quienes no me conocen, mi nombre es Melissa Colina Fernández, bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia, y hace 2 meses tengo la fortuna que la vida me colocó en este espacio para algo, tal vez para coordinar, tal vez para dar luz, tal vez para orientar, pero algo debe pasar en este tiempo. No sé si será 1 año, 10 meses, llevo 60 días, no sé si serán 300, pero cada día lo vivo con infinito amor y con infinita pasión por las comunidades. Gracias por estar aquí, gracias a ustedes por estar aquí. Vengo de la ciudad de Barranquilla,
contagiarme de esta maravillosa ciudad. Tienen una ciudad muy bella, muy cálida y muy cercana. Gracias y disfruten mucho de esto que significa vivir y escribir desde y para las comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bienvenida, Sara. Ahora sí, buenas tardes a todos y a todas. Hola querida, ¿cómo vas? Me encanta saludarla, suave ya. Bueno, por fin llegó el día, ¿no? Ya después de tanto tiempo pensándonos este gran momento, personas maravillosas, conocidos, conocidas, usuarios de acá de la biblioteca. Y pues qué gran momento y día pues para estar acá junto a Macy, una gran poeta, una persona que llegó acá a nosotros y queremos pues conocer un poco más de Macy, queremos saber quién eres tú, Macy, y conocer un poco más de tu obra. Entonces, Macy, cuéntanos, ¿quién es Macy Correa y qué misión estás haciendo acá, Macy? Bueno, qué pregunta tan interesante. ¿Qué misión tengo acá? Con eso me dejas ya así como en silencio, vuelvo otra vez al silencio, al retorno del silencio. Por ahora la misión es reunirme con ustedes, presentarles mi libro. ¿Cuál es el micrófono que tiene? ¿El mío o el tuyo? Yo creo que es cuando se acerca, ¿no? No, choquemos. Yo creo, a ver, yo voy a correr un poquito a ver para... Eso, la ciega, bueno. Choque de micrófono. Bueno, y Fernando, sabes que estamos en un momento muy especial, se está terminando el mes de julio. Hemos recorrido pues medio año, que ha sido un año de grandes retos para muchos, para mí también. Pero particularmente lo que quiero mencionar es que en esta época justo del año estamos pasando por una conjunción de Urano y Marte con el Nodo Norte, y según los astrólogos, yo sigo la astrología, según los astrólogos esto marca definitivamente un cambio que ya se ha venido preparando desde 2012. Estamos en una etapa de transición hacia un cambio en la Tierra, un cambio en la forma de vivir y de ser humanos. Y la Tierra se está renovando, se está regenerando, y nosotros también. Y estamos en este preciso momento pues histórico. Imagínate, la conjunción se va a precisar entre el 31 y el 1 de agosto. Así que bienvenidos los cambios. Son tan drásticos que los astrólogos dicen que no nos sorprendamos con que descubran nuevas tierras, porque de eso se trata. Y tiene mucho que ver con la agricultura, con el movimiento de salvar la tierra, de buscar una forma de vivir que sea de más armonía con la naturaleza. Tiene mucho que ver con eso. Y con nosotros a nacer a una nueva conciencia. Y de alguna manera estoy contando esta historia porque tiene que ver con el libro, con Náufraga de mis palabras. Como ya lo dijo la directora, todos hemos sido náufragos de alguna manera, en algún momento y de alguna cosa. Y de hecho, este libro va a narrar, de alguna manera, narra un naufragio y el estar de nuevo en pie, la capacidad de resiliencia y de estar de nuevo en pie y continuar. Seguir adelante con la vida, porque la vida, la naturaleza no la derrota a nadie, la naturaleza vuelve y florece, lo sabemos, lo hemos visto, los que tenemos jardines lo hemos visto. Bueno, Fernando, entonces mi misión es esa, hablar del libro hoy aquí y centrarnos acá, ponernos en el contexto histórico, en el momento astronómico y contarles acerca del libro. Me encanta, me dice un poco, bueno, que se me perdió el libro por acá, mis apuntes, gracias. Me encanta, me dice, pues digamos, esa introducción que nos haces del libro, porque definitivamente, como lo mencionaba, Náufraga de mis palabras
hace como un recorrido por 3 ciclos, no solamente la autora, sino que también como que podemos ver nosotros en nuestro diario vivir, ver como ese nacimiento, ese crecimiento, hasta esa desaparición y volver a crecer nuevamente. Entonces es algo como que nos mueve a todos y nos tiene conectados como en ese famoso hilo rojo de la vida. Entonces cuéntanos un poco qué es Náufragos de mis palabras. Bueno, es en primer lugar una antología. Tiene la organización de una antología porque reúne escritos de diversas épocas. Yo nací a la literatura en el año 87. En realidad yo escribía desde que era niña y joven. En el colegio tenía una maestra que siempre nos colocaba la tarea de composición, decía ella, la maestra de español. Composición, doña Marina se llamaba, ya murió. Pero ella todos los días de su vida nos tenía que poner una bendita tarea y era escribir una composición acerca de lo que había pasado en el día, y además nos ponía el reto de, y tienen que usar tales palabras, y nos la colocaba ya las benditas palabras que nosotros tenemos que usar. Que eso ya supone un reto, porque cuando a uno le dicen escriba sobre lo que pasó en el día, pues ya más libre, ¿cierto? Pero cuando le dicen a uno es que son estas palabras, estos conceptos, estas imágenes, y entonces a uno le dicen, y ponga en su escrito esas palabras, entonces ya uno lo ponen a votar también. Así que yo tenía ya un interés por la literatura y la escritura de joven, no solamente porque me ponían a escribir, hacer como ejercicio en la escuela, sino porque también en mi casa todo el tiempo se hablaba de poesía, porque mi papá recitaba poesía todo el tiempo. Él había sido teatrero, él hacía teatro y se sabía la poesía de la época. Estamos hablando de León de Greiff, muchísimo León de Greiff se leyó en la casa. Los relatos de Sergio Stepansky, así que yo crecí con ese cuento de juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida sin remedio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, yo crecí con este bendito poema y crecí con García Lorca, porque García Lorca era otro de los grandes poetas, ya había muerto, sí, pero mi papá lo recitaba todo el tiempo, porque además había una gran influencia de la música y la cultura española en el pueblito donde yo viví. Yo nací en Puga por casualidad, porque en mi pueblo no había hospital y a mí me tocó ir a nacer en Puga. Entre tanto, mis hermanas que nacieron en años posteriores, ellas nacieron con comadrón allí al estilo pues del pueblo. Pero yo era la primera de la familia y para no correr riesgo, digamos eso, me fui a nacer en Puga. El punto es ese pueblito que se llama San Pedro tenía mucha influencia de la cultura española y se oía música española, música de España, pero muchísimo. El paso doble, pero también había muchas canciones que tienen que ver con la tradición del cantejondo, que es precisamente algo de lo que Lorca recoge en su poesía. Así que yo crecí con García Lorca, con estas españolerías. Luego vamos a ver un video donde está Luis y me dice Luis, ¿cuándo? Luis, ahí está. Para que vayan preparando de tangos y boleros precisamente, porque ese poema va a narrar los inicios míos y mis ancestros. Mis ancestros, mis padres, son sobrevivientes de la violencia liberal y conservadora. Así que yo también, y mi familia nosotros crecimos oyendo esas historias, escuchando esas historias, y mi mamá siempre, por ejemplo, ella conoció al cóndor. Mi mamá era la conservadora, era la familia conservadora. Ella conoció al cóndor. El libro debe estar aquí expuesto, me imagino, ¿no? De Gardiazabal. Cóndores no entierran todos los días, porque tienen una exposición de autores vallecaucanos aquí. Me dicen que no está Cóndores, pero mi familia conoció al cóndor, ¿sí? Mi mamá. Así que ella, y con ese terror todavía, así que ella contaba las historias de estas malas y terribles historias que han sucedido en Colombia durante tantos años. Bueno, hay un poema que habla de esos inicios, pero si quieren vemos ese poema y seguimos hablando luego de hacer el recorrido de... ¿Sí? Claro que sí. Escuchamos el poema. El poema tiene imágenes y sonido. Jorge Luis Borges decía:
que la música es una misteriosa forma del tiempo. Y es que, ¿quién no ha roto las barreras espaciotemporales al escuchar una balada, un bolero, un tango? Con este poema doy un salto cuántico al lado de mis viejos para celebrar el amor que supervive en tiempos violentos. El poema se llama De tangos y boleros. He robado la memoria de mis viejos, grabada en negra pasta de acetato, para sentirme más ellos, más las calles pedregosas del pueblo, más las casas de techos descuajados, con sus paredes de bareque, sin ninguna ostentación de eternidad. Les he hurtado el silencio de las noches, el derecho a la penumbra de una sola vela, la esperanza multicolor cosida a mano en los camastros, el mágico mundo de Oniria compartido cabeza a cabeza con los hermanos, los primos, los abuelos. He tomado para mí su amor, nacido en la fábrica de tabacos, la promesa del por siempre, sellada en las manos empegostadas de engrudo con que se daba el toque final a los cigarros de la cigalia. Les he robado la humildad del amor que aprendió a esperar en las violentas noches de Puerto Frazadas, el eterno presente de la niña, asustada por la romería de la gente en espantoso silencio bordeando la quebrada. Les he robado la pasión por los tablaos al son del cante hondo, la algarabía de los gitanos, el recuerdo de 3 crímenes, el de Granada, el de 1948 y el de María Salomé. He plagiado la mitad de la memoria del siglo que vivo, grabada en pasta de acetato, para traducirla en cintas de cassettes que desenrollo para confundirla con la mía, desafiando la precisión del calendario. Wow, divino. Este poema hace parte de, digamos, de los poemas escritos en Náufragas Mil Palabras. Y es que, como les comentaba al inicio, Macy hace un recorrido, digamos, hace como todo un bagaje dentro del libro que encontramos acá, el crecimiento no solamente espiritual, cuando hablamos de, creo que no es el que tiene problema. Voy a dar un poco más. ¿Ya? Listo, yo creo que ya. Sí, ya no sé nada. Listo. Como de los 8 capítulos que tiene el libro Náufragas de Palabras, el último hace parte de este poema hermoso que acabamos de escuchar, que habla un poco sobre la familia. Es como ese reconocimiento que hace Macy, hablando un poco sobre ella, en el cual desnuda sus sentimientos con su familia, con sus palabras. Cuéntame cómo fue escribir este proceso, cómo es escribir para ti, para tu familia, y el poder desnudarse sentimentalmente en ese fase y último capítulo del libro. Es que cuando uno crece, yo fui una rebelde, por supuesto, pero cuando uno va pasando por un proceso ya de madurez y se da cuenta de lo importante que es la familia, porque uno cae allí, tarde que temprano, no veo jóvenes aquí, pero tarde que temprano uno llega allí a sentir la dicha de la casa y el jardín de la casa, el patio de la casa y el valor de los padres.
Así que, y para mí como fue, ya les contaba, tan importante, eso fue parte de mi formación poética, mi aproximación a la literatura fue a través de ellos. Ellos eran buenos lectores. Así que era una necesidad hacerlo, contar con ellos, contar sobre ellos y dejar la memoria. Es que sabemos, ¿no? La memoria es muy importante. Hoy lo estamos pues, reconociendo cada día más en diferentes espacios. Se destaca la importancia de la memoria, de la experiencia humana, el registro de la experiencia humana. Así que es lo que yo he hecho. He escrito este libro con diferentes, vuelvo y digo, con poemas de diferentes etapas, pero sí hay un capítulo especialmente dedicado a las memorias familiares. Inclusive hay otro poema más sobre mi mamá y sobre su costumbre de cuidar las plantas. Ella era buenísima, tenía muy buena mano, como se dice, con las plantas. Y yo parece que yo he heredado también esa virtud. Y hay un poema que habla de esa virtud compartida con mi mamá. Así que es difícil escribir sobre la familia, sí lo es, pero es que es la forma en que uno transmuta y transforma el dolor, la ausencia, la nostalgia, y lo puede convertir en una obra de arte. Me parece que lo logré porque a ustedes como que les gustó el poema. Bueno, Hablamos de memorias en clorofila. si quieres. Leemos, vale. ¿Quieres escuchar el poema de que habla Messi sobre su madre? Listo. Memorias en clorofila. Mi madre adoraba cantar. Era amiguera y amaba las plantas. En la primera infancia nos acompañó su colección de bugambilias y en la adolescencia sus fibrolas. Amaba vestir en colores, contrastes con mi época de grises. Sabía reír con ganas y le encantaban las picardías, a diferencia de mi carácter taciturno. Tenía un grupo de amigos para jugar parqués que se reunían religiosamente cada tarde. Era su antídoto contra el hastío del silencio y de la soledad, porque las hijas, ya crecidas, habían abandonado el nido. Me parece ver su frágil figura atravesando las calles del pueblo en la monareta, repartiendo los libros del círculo de los lectores con su Édipo, nuestro perro, siguiéndola veloz. En su lugar, ausencia reconforta que nuestros universos paralelos converjan con el ritual mañanero de la conversación con las palabras. Con Perséfone, ella atraviesa la noche y despierta la vida con el suave perfume del romero. Memorias en clorofila. Mi mamá era vendedora de libros del círculo de lectores y teníamos un perro que yo le puse Edipo. Ese nombre nosotros tenemos una historia fantástica con Edipo, con el perro. Y nos ha gustado siempre ponerle a los animales nombres interesantes. Tuvimos una gata que se llamaba Ícara y un gato al que le puse Eros. Ese es otro de los poemas que hay en esa época, un poema al gato Eros. Pero bueno, Fernando, tú dirás, propón tú bueno, yo le estaba contando sobre mi evolución. Eso quedó allí inconcluso, sí. Saltamos a San Pedro. Sí. Entonces, la primera publicación fue esta, a manera de un calendario en el año 87. La publicación es del colectivo feminista La Manzana de la Discordia. Este es un colectivo de mujeres de aquí de Cali. Yo creo que algunos de ustedes tal vez conocen alguna de ellas. Ellas, cuando me hicieron esa publicación, yo me di cuenta que lo que yo escribía como que tenía algún valor estético. Ellas vieron estos poemas míos y con dibujos, porque yo también dibujo. Mi libro está
también lleno de ilustraciones, ese es otro componente del libro. Y cuando ellas vieron estas ilustraciones y esos poemas, dijeron, esto está divino, y entonces ellas me publicaron por primera vez. Ahí supe yo que como que valía la pena lo que yo escribía. Yo ya era asistente a los encuentros de mujeres poetas del Museo Rayo, pero yo solo iba a escuchar. Digamos que había estado pasando 3 años más o menos yendo al museo, pero a escuchar, y nunca me había atrevido a leer, hasta que estas mujeres se aventuraron y me publicaron en forma de calendario, y yo dije, bueno, como que ya puedo leer, parece que sí, tengo algo de poeta. Entonces empecé a leer en el museo. También está este libro fue hecho a mano, fotocopiado, gracias a la complicidad de mis amigas las feministas del colectivo. Ellas me dejaban fotocopiar allí en forma gratuita en sus oficinas, y yo misma cosí este libro y lo armé a mano. Este es uno de los libros. E igual tiene ilustraciones, está completamente ilustrado. Y entonces vino el gran día del año 91 en que en el encuentro de mujeres poetas de Rosario me convocaron a un concurso, y resulta que yo gané ese concurso, y el premio fue la publicación del libro. Este es el libro del premio, Voz a la Mar se llama. También es hecho a mano, la característica también es hecho a mano, y el diseño es del maestro, de Omar Rayo. En esa época él todavía vivía, y esta serigrafía, esto se hizo allá en el museo, o sea, aquí está el maestro de alguna manera. Los grandes ahí mismo. Sí. Bueno, entonces esas son las publicaciones, y después vino otro libro, también está hecho a mano, y algunos de estos poemas de estos libros aparecen en Náufraga de mis palabras, en el nuevo libro, que eso fue este año que tomé la decisión, después de que me dio COVID, ¿no? Hay un tiempo de ausencia que se puede leer, pues, digamos, en el prólogo del libro. ¿Qué pasó en ese entonces? Porque vemos que también acá hay un giro, pues, digamos, un tiempo en el cual Macy está construyendo, autopublicando libros con autoras, poetas. ¿Y qué pasó durante ese tiempo cuando, no sé, como que ese vacío, que hay un espacio en las publicaciones? Bueno, yo en un inicio, estos libros están llenos, estos 2 libros están llenos de escritura erótica, de versos eróticos. Y todo era el nacer al amor, florecer, el cuerpo, el despertar del cuerpo, el descubrimiento del cuerpo y del amor, esa exploración y de las relaciones. Vivían enamorada del mundo. Además, yo sigo enamorada del mundo, pero yo me enamoraba todo el tiempo. Todo el tiempo fui una persona muy enamorada, y me desenamoraba también rapidito, me desencantaba rapidito. Entonces estos poemas están llenos de erotismo, y fue además una parte de goce con el lenguaje. Y luego entro en una etapa, yo no sé si leo uno de los poemas eróticos, ¿les parece? Claro que sí. Por favor. Niños no hay. Ya se fueron. Sí, entonces voy a leer este poema. Inicialmente se llamaba Orgasmo, pero aparece editado. El trabajo de edición aparece como Dionisiaca. Creo que ustedes saben quién es el dios Dionisio, el dios del vino, el dios, ¿sí? Y las bacantes, estas mujeres que andaban con él en esos desfiles, en esas procesiones del dios del vino. Imagínense eso, las bacanales, ¿sí? Exactamente. Entonces, este poema mutó el nombre a la Dionisiaca para hacerlo como más bonito, más simbólico, y dice así: un universo
en expansión me habita. Su río alborotado me arrastra y en el viaje me hago agua, cascada de latidos. Fluye el fuego en aleteos de palabras. Atrás está el silencio. Ahora somos nada. Bueno, no sé si alcanzan a percibir el erotismo allí, pero está en ser habitada por un universo en expansión y ser arrastrada por un río alborotado y hacerse agua, cascada de latidos. Ahí está simbolizado el erotismo, muy sutil, porque es que la poesía erótica es muy difícil, porque la sutilidad para que no pasara la vulgaridad, ¿no? Esa delgada línea. Ahí están llegando, amigos. Muchas gracias por estar aquí, público. Discúlpenme, no me había dirigido a ustedes, pero estoy encantada de verlos. Sí, pero vemos que llegó alguien especial, ¿no? Qué rico. Sí, mi maestra de Olignia. Perdón, ¿Sí? que esa manera de usted expresar ese erotismo es de la única forma que le permitían publicar el libro, ¿no? La manera, sí, claro, porque como este es un país del Sagrado Corazón de Jesús, entonces es una manera muy, como lo hacía Rafael Pombo con las fábulas. Pombo hacía la crítica a la sociedad de ese entonces, pero mediante ese tipo figurado, simbólico de animales y plantas, ¿no? De diferentes símbolos. Entonces usted ese erotismo lo expresa así y es de la única manera pues que se acepta y le dan publicar el libro. Usted tocó un tema que me parece importante porque mientras estábamos haciendo el libro hay un poema que se llama Bukowskiana, que es en homenaje a Bukowski, a Charles Bukowski. Es un poema muy fuerte, con imágenes muy fuertes, desgarradoras. Y la gente que lee, la editora, ella se frunció con ese poema y ella le parecía como que ese poema no, de lo fuerte que es. Y en cambio a mí me gusta mucho, porque es que poeta que se respete ha tenido que pasar por el infierno. Todos hemos viajado en algún momento al Averno. Ese es el chiste de la vida. Infierno social, ¿no? Sí, el infierno social. Muchos infiernos, hay muchos infiernos. Y así que, sí, poeta y artista que se respete ha tenido que pasar por un momento de dolor y se ha arrastrado en algún momento. Rimbaud lo dice precisamente, una temporada en el infierno. Hay un libro de Rimbaud que se llama así. Y así también hablamos como de los tres mundos, ¿no? De hecho, siento que ya entramos a ese segundo. El primero era Eros, en el cual estábamos hablando del nacimiento, el surgir. Entonces Macy nos hablaba un poco de su familia, de su relación, digamos, de esa juventud, esos procesos que ella, pues digamos, estuvo gestando en su mundo al surgir. Pero entonces acabas de tocar un tema de esa rebelión, de ese estar en contra escuchamos un poco su faceta feminista. Entonces entramos ahorita como a ese otro mundo Thanos. Cuéntanos un poco de él y de esa faceta de este mundo. A Thanatos, sí, el viaje al infierno. Bueno, voy a leer un poema que ilustra eso y vamos a explicar por qué. El poema se llama Al principio era el verbo. Yo quise coger la frase del Evangelio de Juan, que habla sobre el verbo, y el verbo era la luz, y no lo reconocieron. ¿Lo recuerdan el Evangelio? Yo cogí esa frase del verbo del Evangelio de Juan. Y dice el poema son solo 2 líneas. Sobre la colcha blanca del lenguaje, nuestros cuerpos se desgarran. Bueno, y lo cuento entonces ahora sí, porque yo entendí, yo soy lingüista, estudié lenguaje, y aquí hay una compañera lingüista. Yo vivía en una lucha con el lenguaje porque yo estaba convencida del poder sagrado de la palabra.
Soy una convencida de que la palabra es sagrada y que tiene poder y que nos puede transformar, pero también nos puede destruir. Lo sabemos, lo hemos vivido, ¿cierto? Ya nosotros lo hemos vivido muchas veces. Y para mí eso se hizo una realidad. Y yo decidí estudiar lingüística porque yo quería aproximarme más al lenguaje. Quería profundizar más en este asunto del fenómeno del lenguaje. Y de hecho fue muy lindo entrar a la maestría de lingüística y español de la Universidad del Valle y estudiar a los filósofos del lenguaje. Y entonces en este poema yo trato de decir que nosotros los seres humanos morimos, estamos siendo destrozados por el lenguaje, con el lenguaje, sobre la colcha blanca del lenguaje, nuestros cuerpos se desgarran y que es inútil de seguir pensando en una comunicación, que la comunicación es ilusión, que una verdadera comunicación no se da. Uno cuando estudia lingüística se da cuenta de eso. Ay, caray, y si es analista del discurso, Dios mío, peor aún, que se va a dar cuenta de que la comunicación es casi un asunto imposible. La comunicación son acuerdos de significado, pero en una verdadera y completa comunicación, eso solamente se puede dar entre las almas, y es de otra manera. Es un encuentro muy diferente, es un encuentro muy diferente al solo hacerlo a través del lenguaje como puente, ¿sí? El lenguaje es un puente y las palabras son un puente, pero no siempre uno tiene éxito de lograr ese encuentro. El lenguaje es muy tramposo. Así que yo en medio de esa desesperación, uno tratando como escritor de decir y hacer. Ahora me estoy mencionando una frase de un filósofo del lenguaje inglés, Austin, que él solía decir: siempre que se dice, se hace. Bueno, no es que solía decir, esa fue la premisa de su trabajo, de los actos de habla. Siempre que se dice, se hace. Cuando yo escuché esa frase en las clases, yo dije: miércoles, pero esto es muy serio. Y nosotros no utilizamos bien las palabras, nosotros no sabemos la herramienta tan maravillosa que es la espada de la palabra. Si nosotros pudiéramos hablar con sentido, como decía ahora la directora de la biblioteca que nos dijo que hablaba del sentido, de construir sentido, si nosotros supiéramos la gran responsabilidad que tenemos construyendo sentido, el mundo sería diferente. Y creo que ahora empieza una época precisamente que nos invita a eso, al sentido y al respeto por la diferencia, por ejemplo, y la inclusión. Y se ha hablado mucho del lenguaje en Colombia en los últimos meses, ¿cierto? Se ha dado mucho que hablar las palabras que hieren. Bueno, entonces yo estoy inmersa en esa lucha y vienen varios poemas. Voy a leer, yo quiero leer otro que habla precisamente de eso. En el jardín del Edén. Arribando a la orilla del delirio, la hoja intenta su caída sobre las rocas, pero el hilo de una telaraña la suspende en el abismo. Invisible y obstinado hilo de cordura. Invisible y obstinada trama de sílabas, murmullos e imágenes. Lenguaje inútil, frívola memoria, nido de pájaros deformes con sus alas atrofiadas. Ese poema ilustra muy esa rabia contra el lenguaje, ¿sí? Paralelamente yo estaba leyendo a Antonin Artaud, un pequeño texto que se llama La rebelión contra la poesía. Sí, qué título, ¿cierto? Bueno, Artaud tiene una historia muy trágica, pero bueno, se trata de continuar con el libro. Entonces, sí, es esa etapa y yo decido
yo me sumergí en el cuento de filosofar con el lenguaje y la filosofía del lenguaje, y yo me metí más bien a eso, a hacer filosofía del lenguaje. Y yo dije, ay no, y la poesía no, ahora yo también soy una rebelde, me declaro contra el lenguaje y contra la poesía. Y escribí un poema, voy a leerlo, se llama Peyote. Vamos a ver si, yo lo tengo señalado aquí. Es una 70, creo. Sí, Peyote. ¿Saben que el peyote, bueno, esto habla de un viaje así como con un psicotrópico, pero a propósito de eso, yo no he sido consumidora de psicotrópicos. Sí me gustaba mucho el vino cuando era joven, pero muchísimo. Y el peyote dice: la muerte es una niña viajera, envuelta en una esfera cristalina, como una pompa de jabón, que ha sido exhalada por un cactus en el último pliegue de la piel del desierto. Niña solitaria que canta y guarda en su memoria la infinita vastedad de los seres en el universo, me toma de la mano para llevarme con ella. Decidí leer este texto por la simbología de la muerte, de Thanatos, del silencio. Y entonces es un poema que tiene muchas imágenes. Imaginar a la niña como una muerte, como una niña a la muerte, como una niña viajera, que lo invita a uno a irse con ella. Yo era muy lectora de las poetas suicidas, y el prólogo del primer libro, Vivos a la Mar, está precisamente dedicado a las poetas suicidas. Pero yo tomé una decisión. Yo no voy a llevar la misma suerte de Alejandra Pizarnik, de Alfonsina Storni, de Silvia Plath. No, yo decidí vivir. Yo dije, pues me quedo en la vida, aquí en la vida, me quedo aquí en el planeta, yo soy feliz viviendo. Así que tomé la decisión de guardar silencio y empezar a depurar y a buscar ese otro lenguaje, el lenguaje sagrado, un lenguaje que me permitiera ser más humano, ¿sí? Y entre tanto fui maestra durante 15 años y bueno, continúa tú, Fernando, ¿qué más? Además me dice que el escribir hace que uno se inmortalice, entonces ya te has inmortalizado ya 4 o 5 veces y las que vendrán muchas más. Acá hay algo muy curioso, yo les voy a rotar esas 3 imágenes acá con el permiso de Meiji. Hacen parte del calendario de 1987, por acá pasaré unas, por acá pondré otra, para que las vayamos rotando con el resto de las personas que nos acompañan. Y es que el libro Náufraga de mis palabras está lleno de ilustraciones, y pues Meiji nos comentaba que en sus libros anteriores ella ha sido la ilustradora. Yo veo que un talento increíble, te lo juro que, o sea, vi esas ilustraciones y vi ese calendario que lo amé. Yo creo que tenemos una gran poeta y a la vez una gran ilustradora que tenemos para rato. Entonces cuéntanos, porque acá ocurren algo con las imágenes, cómo es esa construcción de las imágenes con el libro, cómo fue ese proceso acá, qué hay de ti sobre ello, y sé que hay alguien más que está vinculado en este libro también con las imágenes. Bueno, entonces, sí, hay mi hija, que tiene ahora 20 años, ella me obsequió 2 dibujos para el libro, los demás son dibujitos míos. Y sobre la ilustración, para mí es muy importante. Pues de hecho, claro, la ilustración, la pintura es otro lenguaje. Entonces, pues para mí bienvenidos todos los lenguajes, todos los lenguajes. Y yo exploré el arte, y de hecho hice el intento de estudiar artes plásticas en el IPC, pero no podía con todo, no podía con ser estudiante de lengua moderna en la Universidad del Valle y también en las noches ir al IPC. Así que me tocó tomar una decisión, y pues decidí terminé siendo licenciada en lenguas modernas,
pero todo el tiempo el arte va al lado siempre de la poesía. En mis clases, yo soy docente, fui docente, y siempre hubo clases de lectura de imágenes, que es muy importante, saber leer el mundo y el mundo de las imágenes. De hecho, ahora pues es obligatorio tanto que ya hace parte de los exámenes del ICFES, la lectura de imágenes. Así que debido a eso, yo siempre acompañé. Para mí primero nacieron las imágenes en los poemas y luego vinieron las imágenes. En la carátula del libro, pues muestra una palomita. Es una paloma que tiene pues en su cuerpo una trama allí de una textura, de una trama de líneas y puntos y líneas rectas, curvas, etc. Pero para mí es algo más que eso. Para mí es una paloma cicatrizada. Tiene su cuerpo tatuado de cicatrices. Me representa a mí. Me representa a mí y representa a todos los seres humanos. Porque en el mundo pues la vida es así, uno va creciendo y el mundo y vivir no es fácil. La vida no es un color de rosa, la vida es rosa. Eso no es un camino de rosas, las rosas tienen espinas. Entonces allí está esta palomita, ese símbolo de la paloma, que de alguna manera también me evoca la paz, ¿sí? Porque es que yo me estoy mirando a mí misma aquí como Messi Correa en Colombia, uno de los países más duros, un país muy duro para vivir, ¿no? Con un amigo siempre hemos hablado de eso y hacíamos chistes, diciendo que nos tocó lo peor de la dialéctica, de vivir aquí en este país así, muy duro, es una experiencia muy dura, mucho sufrimiento. Y entonces representa a esa paz tan anhelada, a esa vida en armonía tan anhelada, ¿sí? Y la cicatriz, la palomita con sus cicatrices, pero que está viva, ha resistido, se ha sobrepuesto a todo y está dispuesta a seguir volando. Y aunque está en un alambrado, ¿sí? Y que la gente me dice, pobrecita, se está chuzando los piecitos, las patitas. Pues sí, es que así es la vida. La vida es así, pero usted, a pesar de eso, usted va a emprender el vuelo y bien lejos. Y por eso está envuelta en el círculo y las estrellas que están colgando allí, ¿no? Porque el viaje es largo y vamos a continuar viajando y de esto se trata. De continuar, de levantarnos una y otra vez y continuar, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Hay un poema que hay una ilustración que es muy minimalista, pero a la vez dice mucho, ¿no? El poema dice así: adiós, no te vayas, hacen falta tus ojos construyendo la imagen de mi cuerpo. La ilustración es qué rico cuéntanos la ese ilustración. poema, sí. Mira, es una mujer recogida. Ahora, es que ya lo tenemos aquí. Luis, ¿nos puedes colaborar? Pasemos el de las ilustraciones, presentación del libro. ¿Sí? Ese poema que traes allí, qué bueno que lo hayas traído. Recientemente me escribió una de mis exalumnas. Yo fui profesora del Colombo Británico durante 15 años. Y una exalumna ya graduada, hace cine, me compró el libro. Ella vive en Estados Unidos, pero viene a Colombia frecuentemente. Y me compró el libro y la semana pasada me escribió y me dijo, este libro me ha hecho erizar. Y me mencionó, y me pidió permiso para publicar algunas imágenes del libro en sus páginas. Con mucho gusto se lo di, pero me mencionó específicamente ese poema. ¿Sí? Este poema, esto es una cosa brutal. Entonces, quería como traerlo porque ella es una chica joven, pues que ¿cuántos años puede tener mi alumna, María Paula Arboleda? 25 años, una mujer joven, llena de vida, hace cine con gran éxito. Y haberle llegado así, eso me llamó muchísimo la atención, que me escribiera solo con el libro y que está erizada y que está conmovida con el libro. Entonces, el libro se ha ilustrado y es una invitación que les vamos a hacer para hacer vamos a rifar 2 libros, a regalar 2 libros a las personas que identifiquen
las de mi hija. Ah, chan, chan, chan. Pero los que ya saben, por favor, se quedan calladitos. Esperemos al final y miramos a ver qué tal. Vamos a pasar. Es decir, el libro está cargado de imágenes que definitivamente tienen una conexión muy simbólica con los poemas, con los textos que tiene Macy acá. Ahorita les digo cuál es el que les cuento.